Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la palabra de este día. Creo que el día de hoy Dios nos va a seguir bendiciendo con su palabra, como lo ha hecho durante todo este tiempo. Estamos en la serie que hemos titulado La Ley Moral de Dios. El tema de hoy es el tema ya número 8, que se titula Honra a tu padre y a tu madre. Pero antes de iniciar, les quisiera pedir que hiciéramos una oración, que nos pongamos en las manos de nuestro Dios para dar comienzo a la palabra. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos traes con lazos de amor y de misericordia a este lugar. Gracias porque eres tú y solamente tú el que puedes bendecir nuestras vidas, y yo sé que lo has hecho a través de esta alabanza y que lo quieres hacer también a través de la exposición de tu palabra, Señor, que nos alumbra, como cuando andamos en un lugar oscuro y aparece la lámpara, Señor, esa luz que nos da la guianza por dónde caminar, Padre. Así es tu palabra. Hoy nos encontramos, Dios, en medio de una sociedad que vive en oscuridad, Señor. Cuán importante es poder abrir tu palabra y que tú nos enseñes a través de ella. Háblanos a todos aquellos que tenemos padres, aquellos que somos hijos, Señor. Háblanos con este mandamiento en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la escritura en el libro de Éxodo, por favor, capítulo 20. Estamos prácticamente con este mandamiento a la mitad de este decálogo, de esta ley moral, de estos 10 mandamientos que nos fueron dados desde Sinaí para toda la humanidad, como lo hemos dicho en las enseñanzas pasadas. Y vamos a leer el quinto mandamiento, que dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora quiero que vayamos rápidamente al Nuevo Testamento y abramos la escritura en el libro de Efesios, por favor, capítulo 6, y vamos a leer versículo 2 y versículo 3. Curiosamente, en este pasaje que vamos a leer, vemos repetido el mismo mandamiento que se dio en Sinaí, pero ahora lo tenemos en el Nuevo Testamento. Por aquellos que tal vez en ocasiones dicen que la ley moral ya no está vigente y que el día de hoy el cristiano ya no debe guardar los mandamientos de Dios, pues yo les tengo una noticia. Dice el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo el que está escribiendo esta carta a la iglesia de los Efesios, y dice Efesios 6, verso 2 y verso 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Repito nuevamente: honra a tu padre y a tu madre, las mismas palabras que fueron dadas por Dios allá en Sinaí, la repite el apóstol Pablo y le dice como a manera de instrucción a los cristianos, a los que eran hijos en ese momento, ¿verdad?, en la iglesia de Efesios, y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero decirte que cuando Dios da su ley, los mandamientos, el decálogo, la ley moral, allá en Sinaí, empieza él a dividir. Dice la escritura que le entregó a Moisés 2 tablas de piedra. Y dice la escritura que en esas 2 tablas de piedra estaban escritos con el dedo de Dios estas leyes, estos mandamientos que hasta nuestros días siguen vigentes. Y hemos visto hasta el día anterior, hace 8 días, estuvimos viendo prácticamente los primeros 4 mandamientos de ese decálogo. Los primeros 4 mandamientos que justamente tienen que ver con nuestra relación hacia Dios.
Y a partir del día de hoy vamos a comenzar a ver del 5º al 10º mandamiento, que regulan y que tienen que ver con la relación que tenemos con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Vuelvo a repetir, del 1º al 4º mandamiento que estuvimos viendo en las pláticas anteriores, se habla acerca de nuestra devoción, de nuestra relación para con Dios y cómo Dios quiere que cada uno de nosotros le busquemos. Acordémonos, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, Dios no quiere que nadie, y escuchémoslo bien, que nadie ocupe el lugar que solamente a Dios le corresponde en nuestro corazón. Pero también nos dice el segundo mandamiento: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, etcétera, etcétera. Entendimos, ¿verdad?, que no, el hombre, el ser humano no tiene que hacerse imágenes, ni siquiera de lo que esté arriba, llámese Dios, ángeles, los astros, las constelaciones, lo que sea, lo que esté allá en los cielos, pero tampoco aquí abajo en la tierra. El día de hoy hay mucha gente que tiene ídolos acá, humanos, y que en ocasiones hasta los veneran. Llámese a lo mejor un líder religioso. Dígame si no es cierto. El día de hoy estamos nosotros enterados de que hay movimientos o denominaciones que prácticamente idolatran a su apóstol, el apóstol de Jesucristo, y lloran cuando le ven. Eso es idolatría, quiero decirte. Eso es idolatría, y Dios prohíbe. Hay gente incluso de denominaciones que hasta tienen el recuadro, la fotografía de su apóstol, de su dirigente, y lo tienen ahí como en un pedestal. Ya no más falta que le pongan flores y que se inclinen, pero lloran cuando le ven. Eso es idolatría, porque está ocupando el lugar que solamente a Dios le corresponde en el corazón del hombre. Por eso dice la Escritura, el segundo mandamiento: no te harás imágenes de lo que esté arriba, pero tampoco de lo que esté aquí en la tierra, pero tampoco de lo que esté abajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En otras palabras, cuánta gente en ocasiones, ¿verdad?, hace chistes, hace bromas, hace a lo mejor algún tipo de mofa de las cosas de allá arriba. Y empieza a contar, ¿verdad? Mire, les voy a contar un chiste. Un día San Pedro llegó, ¿verdad?, y tocaban a la puerta y empiezan con los chistes. Quiero decirte, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es tomar, y está prohibido por Dios. Jurar en el nombre de Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano, y está prohibido. Y hace 8 días se veía acerca el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, ¿verdad? Y se explicó ampliamente, se dedicaron 2 pláticas, 2 días para poder abarcar este mandamiento, el cuarto mandamiento, y de esa manera concluíamos este primer apartado. 2 tablas de piedra que tenían contenidos los mandamientos de Dios. En una de ellas estaba nuestra relación con Dios, y en la otra nuestra relación con nuestro prójimo. Hoy comenzaremos con el 5º mandamiento, y va a ser prácticamente importante que cada uno de nosotros podamos entender qué significa honrar al padre y a la madre. Vamos a Mateo capítulo 22, por favor. Vamos a revisar el versículo 37 al 39. Solamente para que ustedes se den cuenta que el mismo Señor Jesucristo también hizo una división. Dividió en 2 partes toda la ley moral me refiero. Y dice la Escritura, vamos a leer del verso 36 al verso 39, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como si fueras tú. De estos dos mandamientos depende, hermanos, toda la ley y los profetas. Hemos dicho, no es una larga lista interminable de mandamientos que en ocasiones la gente se puede extraviar y puede decir: es que no me acuerdo qué dice el mandamiento 857, no me acuerdo. ¿Alguien me puede decir? Son 10 mandamientos que el Señor Jesucristo resumió en 2. Y dijo, número 1, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con cuánto? Con todo tu corazón. No dice la mitad, no dice 3/4, no dice el 90%, ni siquiera el 95% o el 98%. Y ese 2% que resta, bueno, pues te lo guardas para ti. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjate que no está diciendo con toda la fuerza que tiene un ángel o un querubín. Hemos dicho que los ángeles son poderosos, ¿verdad? Pero imagínate que Dios te dijera, ama a Dios como el arcángel Miguel, ¿verdad? O Gabriel, lo aman. Pues tú dirías, es que no tengo esa fuerza. Si alguna persona llega y a lo mejor llega, pues ya ha entrado los años de la vejez y trae poca fuerza, incluso lo traen hasta en silla de rueda la persona porque ya los pies no quieren caminar, ¿verdad? Y lo traen en silla de rueda y entra a la congregación. Yo pregunto, ¿tendrá mucha o poca fuerza esa persona? Comparativamente hablando, con un joven tiene poca fuerza. Pero ¿qué quiere Dios? Que esa persona ame a Dios con todo su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios no es injusto. Dios es muy justo. Y con lo que tú tienes, con eso Él quiere que tú lo ames. Dices, mi fuerza es poca, me quedan pocos años de vida, dirá el anciano. Quiero decirte, con esa poca vida que tú piensas que tienes, con esa le tienes que amar a Él. El joven dirá, pues yo tengo una larga vida todavía por delante. Tú tienes que amar con todo tu corazón a Dios y entregarle a Él todo tu ser. ¿Vamos claros? No oigo el amén. ¿Vamos claros? Ok, por lo tanto estamos viendo que el mismo Señor Jesucristo, por lo tanto, hizo esta división en 2 partes de la ley. Amar a Dios con todo el corazón. Y ya estuvimos hablando acerca de los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con ese amar a Dios con todo el corazón. Bueno, quiero decir, del 5º al 10º mandamiento también amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero tenemos más que nada, ¿verdad?, ya una relación con nuestro prójimo. Porque dice el segundo mandamiento, la segunda división que hizo el Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la palabra prójimo es la palabra próximo. En otras palabras, el que está cerca de nosotros. Yo pregunto, ¿cuál es el prójimo o el próximo más cercano a nosotros? Nuestros padres. ¿Cierto o no? Antes de que tuvieras compañeros de trabajo, antes de que tuvieses compañeros de escuela, antes que tuvieses amigos, antes incluso que tuvieses a lo mejor esposo, esposa, antes que tuvieres hermanos, ¿sabes? Primero tuviste padres, ¿cierto o no? Nuestros padres son nuestro prójimo más cercano. Hablando en una cuestión natural, ¿sí? Más adelante voy a hacer algunas aclaraciones de lo que este mandamiento implica, porque obviamente no es lo mismo, ¿verdad? A lo mejor este mandamiento no se aplica de la misma manera con un hijo soltero que con un hijo casado. Ahí hay una variación y más adelante la voy a explicar, pero quiero que nosotros podamos entender que antes de cualquier, ¿verdad?, amigo, compañero de trabajo y cualquier persona que a lo mejor pudiese estar cerca de nosotros, los prójimos o los próximos más cercanos fueron nuestros propios
padres. Desde que nacemos, ahí estuvieron nuestros padres. Cuando fuimos creciendo, ahí estuvieron nuestros padres. Si tú te has dado cuenta, hay una diferencia enorme entre la raza humana y los animales. Los animalitos, dime si no es cierto, está ahí el caballo o la yegua para dar a luz, ¿verdad? El caballito pequeño, y lo da a luz. ¿Y qué crees? En pocas horas, en pocos minutos empieza el caballito a ponerse de pie. ¿Has visto algún documental de cómo nacen los caballos? Entonces está la yegua ahí en trabajo de parto, nace el caballito y está ahí tirado, ¿verdad? Llega la mamá a quitarle todo aquello excedente que trae y de repente está ahí muy tierno, tembloroso, temblando. Y está ahí, ¿verdad? Ahí el caballito, pero de repente se incorpora. Eso sí, las piernas le tiemblan, las patas le tiemblan, pero empieza a dar sus primeros pasos el primer día de nacido. ¿Cómo ves? Al segundo día tú ves que ya anda caminando. Tercer día, una semana, y anda muy independiente el caballo de su madre. Pero yo te pregunto, ¿cómo es el ser humano? Cuando nace, ¿de quién depende completamente? De su madre. ¿Cierto o no? Y pasa un día y sigue dependiendo de su madre. Y pasa un mes, ¿y qué crees? Sigue dependiendo de su madre. Y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 5 años, ¿y qué crees? Sigue dependiendo de sus padres. ¿Cierto o no? Bueno, hay en ocasiones jóvenes que tienen sus 18 o 20 años que todavía siguen dependiendo de sus padres. Todavía siguen dependiendo de sus padres. Obviamente, llega una cierta edad en la cual sí se necesita un poco más de independencia, ¿verdad? Pero prácticamente hasta que el hijo o la hija se casan, entonces ya forman una familia completamente independiente. Pero ¿qué vemos? La diferencia entre los animalitos que son muy independientes, que se levantan rápido, pero Dios no quiso que el ser humano fuera así, sino que fuera un proceso lento, donde iba a estar el padre y la madre al pendiente de los hijos, donde iba a estar el padre y la madre instruyendo a sus hijos, amándolos, criándolos, educándolos en el temor de Dios. Porque eso sí, una cosa que es importante entender, Dios buscaba una descendencia para él. ¿A través de quién? A través de todos los padres. ¿Qué dice el mandamiento? Proyectemos nuevamente Éxodo 20, versículo 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra. El mandamiento no dice, fíjense, léanlo bien, los que tengan Biblia, abran la escritura, los que no traigan, vean la pantalla. Dice: honra a tu padre y a tu madre, solo si son cristianos. Así dice el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, solo si ellos te amaron cuando eras pequeño. Y yo sé que estas palabras a algunos los pudiera sacudir. Honra a tu padre y a tu madre solo si ellos hicieron el bien contigo. Así dice el mandamiento. No. Honra a tu padre y a tu madre solo si eres soltero. Tampoco. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y yo quiero decirles incluso, independientemente quien sea o quien haya sido tu padre y tu madre. Tal vez en ocasiones los padres no eran cristianos y a lo mejor tú pudiste haber sufrido mucho por su alcoholismo, por su despilfarro, por su falta de cariño hacia ti, porque viste a lo mejor solamente maltratos, golpes, violencia intrafamiliar. Sin embargo, quiero decirte, el mandamiento sigue vigente
para aquellos hijos que incluso sufrieron. Yo quiero decirte algo. A lo largo de ministrar durante muchos años a la gente, en ocasiones hay personas que tienen un coraje o que tienen un odio, un resentimiento o una amargura en contra de su padre o en contra de su madre. ¿Y sabes qué? Muchas veces esas personas no pueden avanzar en su cristianismo hasta que van. Y yo no te estoy diciendo que en ocasiones no sufrió el niño o la niña, ¿verdad? Cuando era pequeño, tal vez por la falta de cariño de un padre o por el maltrato que pudo haber recibido. Y yo quiero decirte, Dios tomará cuentas de eso. Pero a cada hijo Dios le pide algo muy cierto. Tú honra a tu padre y a tu madre. Y yo he visto cuando la gente en ocasiones ya es adulta y llega a escuchar mensajes de la Escritura y Dios le empieza a abrir ahí en su corazón, es que tú tienes un problema ahí muy grande, un pecado muy grande, se llama amargura. Y en ocasiones esos adultos han ido a visitar a sus familiares, a su padre, a su madre, y ha pedido perdón, y entonces es como si se soltara una carga pesada que llevaba, y entonces aquel cristiano, aquella cristiana puede seguir el camino, y mira, con una bendita paz, porque eso es lo que pide el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y como hijos, lo vamos a ver más adelante, no estamos para juzgar a nuestros padres. Amén. Dios es el que juzga. Pero como hijos tenemos la responsabilidad de honrarlos. De honrarlos. Honrar viene del griego timao, que significa estimar, valorar, obedecer, respetar, tenerlos en un lugar muy especial. La palabra honrar, del griego timao, de Efesios 6:2, ¿verdad? Que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, del griego timao, significa estimar, valorar, respetar, obedecer y tenerlo en un lugar muy especial. En otras palabras, el mandamiento manda a todos los hijos a honrar a sus padres, a estimarlos, a obedecerlos, a respetarlos y a tenerlos en un lugar muy especial en el corazón. Si en medio de nosotros hay quienes ya sus padres murieron y tal vez están escuchando esta enseñanza por primera vez, ¿verdad? Y entonces pues va a ser para que tú te des cuenta en dónde fallaste para con tus padres. Y entonces vayas con Dios, te arrepientas, le pidas perdón a Dios. En ocasiones puede haber gente que en vida nunca obedeció, ¿verdad? Nunca estimó a sus padres, al contrario, los sobajaba, los humillaba, los botó por allá, ¿verdad? A que los cuidaran a lo mejor en el asilo, y no me importaba los viejos, ¿verdad? Como el día de hoy les dicen a los padres ancianos, y los botaron por ahí. Y que a lo mejor el día de hoy tú llegas a escuchar este mensaje y te das cuenta de que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ya no los tienes, ya no hay forma de pedir perdón, de restituir. Bueno, por lo menos que sepas dónde estuvo el fallo y que sí vayas delante de Dios para decir, Señor, perdóname. Pero también, si los tienes, es para que puedas amarlos y puedas honrarlos. Dios quiere levantarse en este tiempo una generación de familias integradas. Familias integradas. Y dice la Escritura que antes de que Cristo venga, la primera vez, ¿verdad? Ahí en el libro del profeta Malaquías dice que Él iba a enviar al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Y sabes cuántos de nosotros creemos que Cristo viene por su iglesia? Levante su mano.
¿Cuántos creemos que Cristo viene ya? Y no tarda mucho. ¿Qué se necesita, hermanos? ¿Qué se necesita? Que los padres vuelvan el corazón ¿a dónde? A su hogar. Y sabes, yo te digo algo incluso que entendimos desde el momento en que inició esta pandemia. ¿Sabes qué? Dios nos mandó a nuestros hogares. Amén. Dios nos mandó y dijo: olvídate del trabajo, olvídate del quehacer, olvídate del dinero, olvídate del materialismo y vete a tu hogar, vete a los tuyos y ámales, instrúyelos. Y hermanos, hemos visto muchas familias de las que estamos aquí presentes, hemos visto la gloria de Dios en nuestros hogares, hermano. Porque Dios nos mandó a nuestro hogar. ¿Por qué? Porque Él tiene prisa, Él viene. Pero ¿sabes qué quiere? Que el corazón del padre se vuelva a los hijos y por lo tanto el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Porque dice que si no pasa esto, entonces Él viene y hiere la tierra con maldición. ¿Verdad que nuestro país está bajo una maldición? Yo no puedo decir que está bajo una bendición. Lo que estoy viendo en las calles, la sangre que corre por nuestras calles, es porque está bajo una maldición. ¿Sabes cuándo Dios va a cambiar esa maldición? Justamente cuando el corazón de los padres se vuelva a Dios, ¿verdad? Y entonces por consecuencia ahora se vuelva hacia sus hijos, y el corazón de esos hijos al ver a su padre convertido a Cristo, que ama a Dios, entonces también dice Dios: yo también quiero conocerte, y entonces vuelve su corazón a sus padres. Hermanos, yo anhelo esos tiempos y que Dios traiga un avivamiento. Amén. Y no vamos a decir en el mundo, con que comience el avivamiento en los que estamos aquí. Que comience Dios ese avivamiento. Tristemente, cuando la familia se desintegra, hay dolor. Cuando las familias comienzan a desintegrarse y los hijos empiezan con su rebeldía y se salen del hogar, y el papá toma su camino y se va por un lado y la mamá por otro lado, y empiezan a desintegrarse las familias, quiero decirte, hay dolor. Nunca, nunca, hermanos, va a haber bendición. Porque Dios quiere ¿qué? Familias sanas, unidas, integradas. Eso es lo que Dios quiere. Y el día de hoy, como lo vamos a ver más adelante, una de las características de los últimos tiempos, de la sociedad de los últimos tiempos, dice, cuando el apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo: Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. ¿Te acuerdas? Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, dice, desobedientes a los padres. Una de las características de la sociedad última, postrera, es que va a haber mucha desobediencia a los padres. Y también dice, desobedientes a los padres, dice, sin afecto natural, ingratos. Hermanos, ¿cuáles son las noticias que hoy escuchamos? Que el hijo fulano se levantó y acuchilló al padre. Díganme si no es cierto. Y ese es el pan de cada día. Antes no se oían esas noticias. Antes había un respeto, incluso por los ancianos. ¿Cierto o no? Había un respeto. Andaba el joven por ahí fumando y no podía ver a un anciano que venía caminando, que no fuera incluso su familiar. El joven escondía el cigarro, ¿verdad? Y hasta lo apagaba y se portaba bien delante de los ancianos. Había un respeto en la sociedad muy profundo, incluso por las generaciones mayores. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Rebeldía. Una rebeldía que está llevando incluso a una generación o a muchas generaciones nuevas a la destrucción. A la destrucción. Vamos a ver algunas implicaciones de este mandamiento. Ya nos quedó claro que este mandamiento no dice honra solamente a tu padre, solo si te trató bien, ¿verdad? Sino que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Yo sé, hermanos, que también estas palabras que estuvimos diciendo ahorita, pues algunos pudieran haberlos simbrado, pero yo quiero decirte, no somos los hijos quienes vamos a juzgar a nuestros padres, es Dios el que los va a juzgar, ¿verdad? Como hijos nos corresponde orar por ellos, como hijos nos corresponde pedirle a Dios por ellos, pero es Dios el que va a juzgar, no nosotros.
Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios no estuvo de acuerdo cuando hubo hijos rebeldes y cuando hubo hijos que incluso menospreciaron a sus padres. Pero vamos a ver más adelante eso. ¿Cómo podemos entender este mandamiento? Si ya nos quedó claro que honrar significa estimar, valorar, respetar, obedecer, bueno, de manera práctica, número 1, si estás anotando, anótale. Honrar a tu padre, a tu madre, tiene que ver con tener un respeto profundo hacia la autoridad de los padres. Un respeto profundo hacia la autoridad de los padres. Quiero decirte, un hijo rebelde no es motivo de alegría para un padre, pero un hijo obediente es una alegría para el padre y para la madre. Vamos a Levítico capítulo 19. Aquí hay un pasaje de la Escritura que nos deja ver justamente cuál es el deseo de Dios en torno a de las generaciones jóvenes a las generaciones mayores. Dice la Escritura, Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién firma? Yo, Jehová. ¿Quién firma, hermanos? El Dios de los cielos. ¿Y qué dice el Dios de los cielos? Delante de las canas. Y cuando dice canas, pues está hablando acerca de los ancianos. Un anciano representa sabiduría, porque quiero decirte que hay dos formas de adquirir sabiduría. Uno, a través de los años, por la experiencia, por los errores, por los fracasos. Díganme si no es cierto. Un anciano que ya vivió muchos años y que tiene 80, 90 años, quiero decirte, esa es una persona muy sabia, experimentada, porque a través de vivir 90 años ya fue aprendiendo varias cosas que a lo mejor un joven de 15, de 20 años no sabe todavía. Y entonces cuando está el anciano y puede darte un consejo y puede darte un buen consejo, tú puedes tomarlo, porque al final de cuentas se trata de una persona experimentada. Una persona que a lo mejor tenga 90 años y te diga, hijo, valora tu matrimonio. Tú eres joven, mira, como varón no le andes echando el ojo a las mujeres, por algo te lo está diciendo. A lo mejor él fracasó en su matrimonio, ¿verdad? Por andar ahí de mujeriego. ¿Cómo aprendió? A través de andarse dando golpes en la cabeza, pero aprendió a la mala. Hay otra forma de aprender sabiduría, ¿sabes cómo? A través de la Biblia. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La sabiduría, hermanos. Por eso el libro de Proverbios comienza así: adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Entonces hay formas de adquirir sabiduría. ¿Cuántos de ustedes quieren a través de los golpes que les está preparadas tal vez allá en la sociedad o la vida? ¿Cuántos quisieran aprender así? Yo no. Yo mejor quiero ir a las Escrituras. ¿Por qué de alguna manera un joven dice, es que yo no quiero echarle el ojo a fulana, a perengana y andar de mujeriego? Porque la Biblia me lo dice, no adulterarás. Y si la Biblia me lo dice es porque el Dios sabio y eterno me dejó sus mandamientos para guardar mi vida y mi matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando dice la Escritura, delante de las canas te levantarás, eso es lo que significa, hermanos, que Dios les confiere a las generaciones mayores un respeto. Y honrarás, dice, honrarás el rostro del anciano. Mi corazón se quebranta, hermanos, cuando yo veo el día de hoy a los ancianitos que andan en la calle, en ocasiones vendiendo chicles. ¿Has visto? El día de hoy prolifera, ¿cierto o no?
O está ahí el anciano cargando una caja ahí pesada, pero con trabajo se puede enderezar, y ahí va, con trabajo difícil, ¿verdad? Caminando al pasito, y entonces de repente ves que en su espalda lleva los cartones, porque no tiene casa, porque lo corrieron de su casa, y entonces se va a dormir a la terminal de autobuses, o se refugia debajo de algún techo, hermanos. Y hay gente que duerme en la calle, ancianos. Algunos, a lo mejor cierto, no tendrán familia, pero estoy seguro que algunos de ellos sí. Pero mira, a veces los hijos son muy ingratos, y entonces dicen: para que el viejo no está dando aquí, no esté estorbando, sácalo y que se vaya a la calle. Hermanos, ahora que estuve en el hospital 4 días internado gravemente, mi corazón, Dios trató mucho conmigo. En muchas áreas puedo decirte que yo entendí muchas cosas que yo ya sabía, pero que Dios profundizó. Muchas verdades que yo ya las sabía, pero Dios vino para que nunca se me olviden. Una de las cosas que yo pude ver en el hospital, escuchaba la queja, en el buen sentido de la palabra, la angustia, el clamor de un padre que llamaba, yo creo que a todos sus hijos. Era un anciano que estaba en una de las camillas y que empezaba a nombrar a cada uno de sus hijos. ¿Sabes qué pedía ese anciano? Yo estuve 4 días y ni uno de sus familiares se fue a parar ahí. Estaba abandonado, estaba solo. Y decía: fulana, agua, agua, perengano, agua. Y desde la mañana hasta que se dormía en la noche, solamente pedía agua, agua. Y los llamaba por nombre, hermanos. Y para mí era algo que me estrujaba el corazón. Y mencionaba uno, y mencionaba otro, y mencionaba otro, como 4 nombres. Yo quiero pensar que eran sus hijos, y ninguno de ellos al lado de su padre, para acercarle un vaso de agua. Era tan angustioso su clamor que había un hombre ahí más joven, este señor que clamaba, yo creo que tenía unos 80 y tantos años, con un tumor en la pierna terrible que se le veía, sin fuerzas el señor ya, y pedía agua, agua. Y era tanta la angustia que escuchábamos los que estábamos ahí. Había mucha gente incluso en mal estado. Yo no me podía mover, incluso estaba así en esta posición sin moverme absolutamente. Pero escuché a un hombre que estaba a un lado, más joven. Un señor también grande, pero relativamente más joven que él. Llamó a la enfermera y le dijo: por lo que más quieran, acérquenle un vaso de agua al Señor. Yo se lo pago. Me lo anota a mi cuenta, pero llévenle un vaso de agua al Señor. La enfermera dijo: no, a cada rato está pidiendo y no se le puede dar más agua. Cuando en todo el día no le acercaban un vaso de agua, hermanos. Y yo me preguntaba: ¿dónde está su familia? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están? Y sabes, muchos padres terminan así, abandonados, arronzados. Y qué ingrato. ¿Qué corazón puede tener un hijo que avienta a su padre por allá, que avienta a su madre por allá? ¿Qué corazón, me pregunto, puede tener un hijo así? Cuando tal vez, ¿verdad? Cuando ese hijo era pequeño o era bebé,
Ahí estaba la madre angustiada porque se enfermó mi bebé, y lo traía en brazos y lo llevaba a un doctor y lo llevaba en otro, ¿verdad? Y en ocasiones eran largas noches interminables donde el niño estaba llore y llore y llore, pero ahí estaba la madre desvelándose para cuidar a esa criatura. ¿Cuántas madres en ocasiones han dicho: yo prefiero, ¿verdad?, mejor estar postrado ahí en el lugar que está mi hijo debatiéndose entre la vida y la muerte, y no verlo sufrir? Y en ocasiones ha habido padres que se han quitado el bocado de la boca para dárselo a sus hijos. De verdad te lo digo. Hay muchos padres que en ocasiones, ¿verdad?, con trabajo van haciendo su mayor esfuerzo y ganando el dinerito que entra a la casa, ¿verdad? Y que en ocasiones van y compran, y en ocasiones, por no tener a lo mejor lo suficiente, compran raciones solamente muy limitadas. Pero por cuanto yo amo a mi hijo, entonces quiero que no le falte, y mejor a él que se le dé el pan, que se le dé la carne. Y aunque el padre pase el hambre, y ha habido muchas madres abnegadas, muchos padres que en ocasiones prefieren mejor ellos aguantarse el hambre y el retorcijón de las tripas, ¿verdad?, que están pidiendo de comer, con el único objetivo de darle de comer a los hijos. ¿Cuántas madres, cuando sus hijos llegaron a este mundo, díganme si no es cierto, mamás que están aquí o papás que les tocó también, de repente ya se hizo del baño el bebé, y aunque a veces son bebés, hermanos, quién sabe qué comen, pero huele terrible? ¿Cuántas madres se ponen un gancho en la nariz para empezar a cambiar al bebé? ¿Verdad que no? Como que eso ni se dan cuenta, como que dicen: ay, mi niño, y mira qué hizo, y están ahí sus necesidades ahí, pero como tiene un amor grande por su hijo, ¿verdad? Y entonces le dice: mi vida, mi cariñito, mi bebito, etcétera, y está platicando con él, y el olor ni siquiera les está estorbando ahí en esa relación de madre hacia hijos. Yo quiero decirte algo. Pudiera ser que en ocasiones tus padres necesiten también que se les cambie el pañal, y así como ellos nunca hicieron un gesto por ti, tampoco tú tienes que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que este mandamiento es justo? Este mandamiento es bueno, porque Dios dice: así como ellos te cuidaron, llegará el momento en que te toque a ti cuidarlos también. Por algo la Escritura dice: el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y hermanos, cuando aplicamos estos mandamientos a nuestra vida, hay una bendición muy grande. Qué triste es ver el día de hoy deambulando en nuestras calles ancianos. Qué triste es eso. Por eso Dios no puede bendecir. Por eso Dios no da su bendición. Pero que no vaya a suceder en nosotros. Yo digo, la verdad, casas hogar para niños o asilos de ancianos no deberían de existir. Pero bueno, gracias a Dios que existen, porque por lo menos si no hay quien los atienda, ahí hay estos lugares. Pero no deberían de existir. Porque al final de cuentas, los hijos se tienen que hacer responsables de los padres. Y díganme si no es cierto, díganme si estoy hablando mentira, pero en ocasiones hay 4 o 5 hijos que dice: pues ¿a quién le toca? No, pues a mí ya me tocó hace un año a cuidarla, pues cuídenla ustedes. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo, porque yo tengo muchos quehaceres, porque yo estoy ocupada en 1000 quehaceres, ¿verdad? No, pero te toca, nos vamos a ir turnando de un mes. No, ustedes háganse cargo. Pero eso sí, cuando viene la repartición de la herencia, yo estuve también apoyando, ¿Tú crees que Dios se satisface de eso? No. ¿Qué significa honrar al padre y a la madre? Número 2,
Número 1, tener un respeto profundo hacia la autoridad de los padres. Número 2, tiene que ver con tiene que ver con obedecer. Honrar tiene que ver con obedecer. Proverbios 1, versículo 8 al 9. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué manda Dios? Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies, no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, Dios te manda a escuchar, pero ese oye o ese escucha la instrucción no significa que tengamos solamente la capacidad auditiva, sino significa obedece. ¿Estás de acuerdo? Obedece, hijo mío, la instrucción que te da tu padre, y no hagas a un lado la dirección que te da tu madre. Yo quiero decirte, incluso muchos padres, aun cuando no son cristianos, por el puro afecto que le tienen a un hijo, en la mayoría de los casos, digo, también hay excepciones, las hay, yo no las niego. Hay padres que en ocasiones pueden influir en sus hijos para el mal, también los hay. Pero quiero decirte, la mayoría de los padres que tienen, vamos a llamarle sentido común, aunque no tengan la palabra de Dios morando en su corazón, por el puro afecto natural que le tienen a su hijo, le van a dar buenos consejos, ¿cierto o no? Van a saber dar buenos consejos. Una madre siempre dará dirección a sus hijos. ¿Y qué pide Dios? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. En otras palabras, quien por un oído le entra y por el otro le sale, ese no está oyendo la instrucción de su padre. ¿Estamos de acuerdo? Ese no oye. Ese por un lado le entra, por un oído le entra y por otro lado le sale. Ese no escucha. Ese menosprecia. Ay, tú como ya viviste. Ay, tus consejos todos anticuados. ¿Cómo crees que no quieres que vaya y tenga novio? Porque ahí está la madre. Y en ocasiones es una madre que no conoce a Dios, pero que tiene afecto natural para con su hija. Y le dice: no, hija, es que ese muchacho yo lo veo, ¿verdad? Ni estudia ni trabaja y se la pasa en la esquina con los amigos de vago. No te conviene. ¿Por qué? Porque el día de mañana incluso ni siquiera te va a poder alimentar. Y ahí está la hija. Una muchacha, ¿verdad?, que no se somete a sus padres, que no los obedece y está diciendo: no, pero es que a mí me gusta. No, hija, pero ni siquiera se baña. No, hija, mira, ni siquiera se corta el pelo, ni se arregla. Mira los pantalones a la cadera o casi cayéndosele. Pero es que está bien atractivo así. No, hija, mira que esto a legua se ve que es una persona que no le gusta trabajar. Quién sabe si no a lo mejor se ocupe simplemente en andar ahí atracando a la gente, robando. No, mamá, pero yo me quiero juntar con él. Y una chamaca de 16 años. Yo me quiero juntar con él, mamá. Ándale. Por menospreciar el consejo de la madre, la guianza de su madre, ¿qué pasa el día de mañana? Ya la embarazó el muchacho, ya la botó, ¿verdad? Ya no tiene que comer. Ya ese es un joven pues que no tiene oficio ni beneficio. Y el día de mañana, ¿verdad?, ya la corrió porque no tenían ni siquiera dónde vivir. Se fueron a refugiar por ahí. Y entonces ya la corrió y ya tiene otra muchacha ahí viviendo con él. Y entonces llega la jovencita ya pues prácticamente unos 20 años, con 2, 3 chamacos, y viene y dice: mamá, tenía razón. Mamá, tenía razón. ¿Qué hace la madre? Pues pásale. ¿Sí o no? Actuamos así a veces como padres. Pues pásale. Pero ojalá aprendas, ojalá entiendas. Hermanos, la escritura es muy sabia. ¿Quieres ser sabio? Lee la Biblia. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no menosprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, dice aquí la escritura. Ahí está la madre, tal vez, ¿verdad?, que le dice a su hijo: hijo, esas amistades no me gustan, no te juntes con ellas, no te llevan a ningún beneficio.
Ay, mamá, cálmate. Tú porque viviste en otros tiempos. Ahora son otras, no sé, otras ideas. Y ándale, al rato lo llevan a la droga. Ándale, al rato ya se metieron, ¿verdad? Lo llevaron a ese joven, ¿verdad? A la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque echó a sus espaldas todo el consejo del padre y de la madre. Por eso dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es una promesa. El hijo obediente de parte de Dios tiene algo, una promesa. ¿Sus días qué? Se van a alargar. Se van a alargar. Va a ser de larga vida el hijo obediente. No así el hijo desobediente. Hay muchos jóvenes que el día de hoy toman a lo mejor, pues no sé, hacen a un lado o echan a sus espaldas el consejo de un padre, de una madre, y se van con los amigos y ahí se van a la droga, se van al alcohol, se van, ¿verdad?, a la inmoralidad sexual. Y el día de mañana, pum, ya cayeron mal en una enfermedad incurable o se mataron en un accidente automovilístico. ¿Sabías tú que una de las primeras causas de muerte en los jóvenes es por conducir en estado de ebriedad en México? Esa es una de las causas. Si no mal recuerdo, la tercera causa de muerte. Los jóvenes están acortando sus días. ¿Por qué? Porque son desobedientes a sus padres. Vamos a Deuteronomio capítulo 21, por favor, del verso 18 al 21, nada más para ponerte un ejemplo. Para ponerte un ejemplo de cómo Dios desde la antigüedad no estaba agradado del hijo contumaz y rebelde. Y había una sentencia muy tremenda en aquellos tiempos. Dice Deuteronomio 21, verso 18: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera, es decir, eran padres responsables que le llamaban la atención a este hijo, que le decían no vayas por allá, no vayas por acá, incluso lo llegaban a disciplinar, pero aún con todo y eso estaba obstinado él en hacer la maldad. Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora quiero decirles, este mandamiento fue dado al pueblo de Israel, ¿sí? Porque ellos vivían bajo la palabra de Dios, una teocracia. De tal manera que Dios era el que regulaba a través de sus leyes civiles el comportamiento de la sociedad. Y entonces decía, bueno, ¿qué tal si en la ciudad hubiese un hijo rebelde? Como lo suele haber, ¿verdad?, en ocasiones. Que a pesar de que se le habla, a pesar de que se le dice, el hijo se empecina, es contumaz, es rebelde, obstinado y no quiere oír la voz de su padre ni la voz de su madre. Y entonces ya hicieron todo lo que estuvo a su alcance. Pero aún con todo y ello, la persona, el joven, se mantiene en esa rebeldía. Entonces Dios dice, bueno, tómenlo, llévenlo con los ancianos de la ciudad. ¿Y sabes qué van a hacer? Ellos van a emitir una sentencia. ¿Cuál será la sentencia? Apedrearlo. Dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Y entonces si el vecinito, porque a poco no, de repente empieza a andar en malos pasos el muchacho de la cuadra, y si no se hace nada, al rato ya contaminó a todos los de la cuadra. Díganme si no es cierto, ¿verdad? Entonces, si en medio del pueblo de Israel se levantaba en una de las ciudades un joven que empezaba a hacer maldades, dice, pues vayan y tomen ahora sí que la justicia en sus manos. Repito, este era un mandamiento de la ley civil del pueblo de Israel. No podemos hacer el día de hoy nosotros lo mismo. Sin embargo, quiero decirte, ante los ojos de Dios, así lo mira Dios a ese joven rebelde, como que estuviese muerto. Que estuviese muerto.
Qué tremendo es esto. La sanción era la muerte misma. ¿Cómo terminan en ocasiones esos jóvenes que están en rebeldía? Dime si no es cierto, terminan en una cárcel. Es una vida que les es cortada a temprana edad. En ocasiones son jóvenes que terminan muy mal en su vida. Génesis capítulo 9, solamente anótalo, del verso 18 al verso 29. Lo voy a explicar, no lo voy a leer. En una ocasión dice la escritura que cuando salió Noé del arca, todos recordamos, Noé construyó el arca, Dios trajo un diluvio, destruyó prácticamente todo ser viviente que fuese del arca. Solamente Noé, sus hijos, ¿verdad?, su esposa y las esposas de sus hijos fueron los que se salvaron en esa arca, 8 personas. Salido después de un año prácticamente que estuvieron en el arca guardaditos, sale Noé y dice la escritura que empezó a labrar la tierra y plantó una viña y tomó de las uvas, las fermentó y tomó de ese jugo y se emborrachó. Noé, aquel varón justo delante de Dios, cometió un pecado. Y dice la escritura que en esa embriaguez estaba descubierto, la desnudez, prácticamente estaba desnudo ahí en medio de su tienda. Estaba ahí, borracho y desnudo. Noé, el pregonero de justicia, había cometido una falta. Y entonces dice que su hijo más pequeño, Cam, entró a la tienda, miró la desnudez de su padre, salió y empezó a publicarlo, empezó a decirlo a sus hermanos. Cuando Sem y Jafet escucharon que su padre estaba en la tienda desnudo, borracho, dice que entraron sus 2 hijos de Noé, pusieron la ropa sobre sus hombros y empezaron a caminar hacia atrás hasta donde estaba su padre y le pusieron la ropa, le cubrieron su desnudez. Cuando despertó Noé y supo lo que su hijo menor había hecho, maldijo a Canaán, es decir, maldijo a su nieto, el hijo de Cam. Cuando tú vas y meditas en esta porción de la escritura, tú te das cuenta de una cosa: Cam no cubrió el pecado de su padre. Yo me puedo imaginar a un hombre justo que les llamaba la atención, que les decía: hijos, no hagan eso, hijos, a Dios no le agrada eso. Y seguramente Cam, otra vez, ya estoy harto de que me esté diciendo lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Cuando ve a su padre borracho y desnudo, como diciendo: de aquí soy, esta es la mía. A ver, hermanos, ¿no que nuestro Padre muy santo? Estoy interpretando. No dice eso la escritura. Yo estoy interpretando, reflexionando. A ver, hermanos, ¿no que nuestro Padre muy justo? ¿No que nos llama la atención a cada rato? Véanlo ahí en su exhibicionismo, tirado. Y empezó a publicar la falta de su padre. Sus otros 2 hijos de Noé no quisieron ver la maldad de su padre. Así que fueron y le pusieron la ropa, teniendo los rostros volteados, como diciendo: yo quiero recordar a mi padre como un hombre justo, como un hombre recto, como alguien que tengo en alta estima, como alguien que nadie me va a quitar, ¿verdad?, lo que yo he aprendido de mi padre. Como hijos, no tenemos la autorización de parte de Dios de poder andar divulgando los pecados de un padre, haya hecho lo que haya hecho. Como hijos no nos corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Una manera, por lo tanto, entonces, de honrar a un padre será no hablar indiscreciones con la gente, ¿verdad? Es decir, el hijo que honra a su padre, aun cuando alguien le quiera sacar la plática, no va a empezar a decir: no, pues mi padre es un tal por cual, y mi madre igual, y esto y el otro.
porque entonces en esa boca estaría saliendo cosas que a Dios no le agradan. Aunque fuera cierto, el hijo no está autorizado por Dios para descubrir los pecados de su padre o de su madre. Recapitulando un poco, ¿cómo quebrantas el mandamiento? Número 1, cuando hay una falta de respeto hacia tus padres, ahí se quebranta el mandamiento. Número 2, cuando no hay obediencia, sino rebeldía. Número 3, cuando hablas mal de tus padres. Número 4, cuando no cubres sus faltas. Número 5, cuando no le ayudas en sus necesidades materiales, emocionales y espirituales. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Segunda de Timoteo capítulo 3, solamente para que tengamos este pasaje, la escritura muy importante, dice del verso 1 al verso 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Esas 3 características, yo quisiera que por ahí le pusieras un asterisco a tu Biblia o la subrayaras, porque de alguna manera nos da a entender que en la sociedad postrera van a venir gente que va a ser desobedientes a los padres, que va a haber ingratitud. Lo que yo decía hace un rato de aquel hombre que decía agua, 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 y que ninguno de sus hijos le acercaba un vaso de agua porque nadie estaba ahí con él. Eso se llama ingratitud, ¿verdad? Y dice sin afecto natural. Oye, yo he visto un documental donde está la changuita, baja del árbol con su criatura aquí a las espaldas, y ahí va el changuito pegado a las espaldas de la mamá changa, y se acerca a un laguito que hay agua por ahí y empieza a beber, ¿verdad? Y entonces está bebiendo agua y de repente sale el cocodrilo y ¡ras! Le muerde el changuito y se lo arrebata. Y sabes, aunque son animalitos, agarra un palo la changuita y le está pegando al cocodrilo, intentando rescatar a su criatura. Si ellos, que son animales, tienen sentimientos, un afecto, vamos a llamarle, ¿verdad?, por instinto, si tú lo quieres. Hay algo, hermanos, que se está acabando el día de hoy. ¿Sabes qué es? El afecto natural. Hay muchas mujeres que el día de hoy andan con pancartas y dicen: yo decido sobre mi propio cuerpo. ¿Las has leído esas pancartas? Sí al aborto. ¿Qué es eso, hermanos? Se está acabando el ¿qué? Afecto natural. Natural. Y una de las características de las sociedades postreras es que no iba a haber obediencia a los padres, sino que iban a ser desobedientes, ingratos y sin afecto natural. Qué terrible sociedad nos espera si no se revierte esto. Qué terrible sociedad nos espera. Por último, ¿cuáles son los límites de este mandamiento? Efesios capítulo 6, vamos a leer el verso 1. Hay un límite. Efesios capítulo 6, versículo 1, dice la escritura: hijos, es 1, bueno, lo busco aquí. Efesios capítulo 6, verso 2, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 6:1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es una limitante de este mandamiento? Dice que nuestra obediencia debe ser ¿qué? En el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en todo aquello que sea bueno.
Cuando ya hay cuestiones incorrectas o pecados, ahí la Biblia te impide que obedezcas. En otras palabras, no quiere decir que el honrar a tu padre o a tu madre sea obedecerle para que vayas a comprarle una cerveza o los cigarros. A ver, hijo, ven para acá, ándale, ve por las cervezas. Y entonces el hijo pequeño dice, me han enseñado que tengo que honrar a mi padre y que tengo que obedecerle. Y ahí va por las cervezas. Quiero decirte, en ese caso no se puede obedecer. No se tendría que obedecer. ¿Por qué? Porque obviamente lo está prácticamente orillando al pecado. Aquí la Escritura lo dice muy claro en Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Estamos claros? Ahí hay una limitante, porque está escrito, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un padre que le dice a su hijo, hijo, te prohíbo que vayas a leer la Biblia o a buscar de Dios, porque no fue la religión que te enseñamos. Y entonces, ¿verdad? Estás yendo a leer la Biblia a un lugar donde se te está hablando de la palabra de Dios, y entonces dice el padre, te prohíbo que vayas. Quiero decirte, ahí el hijo no puede obedecer al papá o a la mamá. Papá, te amo mucho, mamá, te amo mucho, pero ¿sabes? Amo más a Dios y lo voy a buscar con todo mi corazón. Cuando te llevan al pecado, he sabido en ocasiones de padres que llevan a sus hijos a los prostíbulos. Qué terrible es eso, ¿no? Imagínate, terrible. El hijo se tiene que decir, no, yo no voy contigo, no te puedo acompañar, eres mi hijo y me tienes que obedecer. No, en pecado no. Esa es una limitante. Cuando te lleven a aborrecer a otra persona, ándale, aborrece a fulana porque yo no me llevo con él o con ella. Tú también tienes que aborrecer. Discúlpame, es un asunto que tú vas a arreglar. Pero no porque tú aborrezcas a fulano o perengano quiere decir que yo también participe de tu pecado. No. Otra limitante, cuando te casas, ahí hay una variación en el mandamiento. No significa que ya no los vas a honrar, sino que hay una variación. Por ejemplo, si eres mujer, cuando eras pues hija de familia, tu autoridad inmediata pues era tu padre y tu madre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando la mujer o la muchacha, la señorita, se casa con su marido? Su autoridad, en ese momento inmediata, cambia. Ya no es el papá. Por eso cuando una mujer y un hombre se casan, sobre todo los papás, ¿verdad? Y van con el novio y con la novia, y pues llega el novio y se pasa al altar y está esperando ansiosamente a la novia que no se arrepienta, ¿verdad? A la mera hora, y cuando ve que entra, respira, ya viene, ¿verdad? Que a veces se tardan mucho y dice, ¿qué pasará? No se me haya arrepentido. Pero no, de repente ve que ya viene, y viene acompañada ¿de quién? De sus padres. ¿Y qué hacen? La entregan. Eso sí, el padre, yo creo que no lo dice, porque a veces no se le pasa el micrófono, pero estoy seguro que adentro dice, te la encargo y me la cuidas, y pues, no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Sentirá el padre ahí en su corazón, porque es mi especial tesoro, pero la estoy cediendo para que tú ahora te hagas cargo. Y entonces llega el papá y la mamá y entregan a su hija al que va a ser su marido. ¿Qué está pasando en ese momento? La autoridad está cambiando. Esa mujercita, esa señorita, esa esposa ahora, su autoridad inmediata será su esposo, ¿verdad? Ya no va a ir, papá, ¿qué tengo que hacer? No, ahora va a tener que ir con el marido y le va a tener que decir, ¿verdad? Vamos a trabajar juntos para poder sacar adelante este matrimonio. Y entonces el que va a dictar las pautas y las normas y los lineamientos obviamente es el marido. Obviamente la mujer va a dar su punto de vista, sus comentarios valiosos, y ambos van a llegar a común acuerdo de cómo llevar el matrimonio. Vamos a ver dos textos, 1 Corintios capítulo 11 verso 3
Dice la Escritura, 1 Corintios 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí te está poniendo un ejemplo. En ese, vamos a decirlo, orden de autoridad, está Dios el Padre, está Jesucristo, está el marido, y abajo está la mujer. Cuando la mujer es soltera, entonces tiene como autoridad a sus padres. Entonces, de alguna manera Dios ha establecido este orden de autoridad. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice la Escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne. ¿Qué problemas a veces? Cuando de repente está el nuevo matrimonio y entonces llega la suegra o llega el suegro y dice: a ver, perengano, ven para acá. Lo que no te pude decir el día de la boda, te lo voy a decir ahorita, ¿no? Y empieza ahí: tú me vas a tratar a mi hija de esta y de esta y de esta manera. Y hasta se agarra el bigote y se lo retuerce. Y se pone aquí la mano en el cinturón y dice: y si no te parece, vamos hablando de una vez. Quiero decirte, eso está mal. Porque el padre, la madre, la suegra y el suegro no se deben de meter en el nuevo matrimonio. ¿Pueden aconsejar? Sí. Y cualquier consejo es bien recibido. Pero ahora es responsabilidad de ¿quiénes? Del nuevo matrimonio. Puede llegar la mamá y dice a la nuera, dice: ¿sabes qué? Esos frijoles no le van a gustar a mi hijo, porque tú los guisaste de la manera diferente que yo los guisaba en la casa. Y de una vez te digo: pues mira, yo digo de una vez, mejor es cortar el cordón umbilical, ¿verdad? Del hijo y de la hija, para que no esté generando esos problemas, porque de repente llega el esposo y ya está llorando la mujer. ¿Y qué te pasó? Es que tu mamá me dijo que no te va a gustar la comida porque te la cociné de diferente manera. Y un problemón, ¿cierto o no? Así sucede. Entonces, ahí hay una limitante. Ya el hijo y la hija pasaron a formar un nuevo hogar, y ese honrar al padre y a la madre va a tener una variación. Pues sí, papá, gracias por tu consejo. Voy a ver cómo lo puedo aplicar, o si no se aplica en mi matrimonio, voy a buscar la manera que Dios me está mandando. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y nada de que la mujer, es que mi papá dijo, nada, ahí ya nada de que mi papá dijo. Si ya tomó la decisión de casarse, ahora o escuche a su marido. Escuche a su marido. No, pero es que mi papá no quiere. Aquí es un matrimonio independiente. De verdad, hermanos. Se los digo porque a lo largo de muchos años hemos visto tantas cosas. De verdad. De verdad. Y bueno, digo, aquí también dice Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Porque también el hombre necesita cortar el cordón umbilical, ¿verdad? Porque en ocasiones, vente a vivir aquí a la casa, y ahí en la recámara, y ahí está, en la familia, y están haciendo vida de matrimonio. Pues obviamente eso no, se tiene que salir, y a lo mejor no va a tener casa propia, pero se va a rentar, de tal manera que no estén influyendo ni las cuñadas, ni la suegra, ni el suegro en ese nuevo matrimonio. Porque también se daba el caso que ya llegó la nuera, pues aviéntale el montón de ropa para que lo lave. Oye, pues si es la esposa de él, no es la sirvienta de toda la familia. Pero en ocasiones así sucedía. Mucho cuidado. Efesios 6:1, estamos por terminar. ¿Por qué Dios da este mandamiento? Dice: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Esto es justo. Ya lo dije antes, después de que tus padres han hecho mucho por ti, después de que te dieron la vida y te cuidaron los primeros años de tu vida,
pues ahora es necesario que tú devuelvas ese favor hacia tus padres. Llegará el momento en el cual, en ocasiones, pues hay que aprender a recompensar lo que hicieron nuestros padres. Y pues obviamente, si tu mamá o tu papá te cambiaban el pañal, pues cuando ellos necesiten también de alguna manera de ese servicio, pues lo vas a tener que hacer, ¿verdad? Ellos te enseñaron a caminar, y cuántos ancianos en ocasiones, ¿verdad?, utilizan ya una andadera. Pues enséñales, ahí vete con ellos, ocúpate de estar al pendiente de ellos. Segunda de Timoteo, ya lo leímos, no es necesario, simplemente anótalo, 3 del verso 1 al verso 3, como características: desobedientes a los padres, ingratos y sin afecto natural. Por último, ¿qué implica honrar a tus padres? Implica suplir sus necesidades básicas cuando ellos ya no puedan suplirlas por sí mismos, por su propia cuenta. ¿Qué significa necesidades básicas? Alimento, ropa, medicinas y también cariño y amor. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Timoteo capítulo 5, ahora sí leamos este texto último, verso 3 al verso 4. Dice: honra, y aparece otra vez la palabra honrar, timao, a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar. Esa palabra es importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace este mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Trata de que los hijos, ¿qué?, recompensen el esfuerzo que hizo su padre. Dice: a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno. ¿Qué cosa? Cuando el hijo honra a su padre, cuando el hijo recompensa a sus padres. Y por favor, subráyalo en tu Biblia. ¿Quieres saber cómo agradar a Dios? ¿Quieres saber cómo hacer lo que es justo y lo que es bueno? Ama a tus padres, recompénsalos por el bien que han hecho por ti, ayúdalos cuando ellos lo necesiten, dales cariño, así como tu madre te hacía cariñitos, ¿verdad? Cuando estabas enfermo, tu madre estaba ahí, no se despegaba de al lado de tu cama, ¿verdad? Y te andaba poniendo que el remedio, y que a veces hasta te cantaba para que te durmieras. Bueno, ahora ellos van a necesitar sentirse amados, y ahora tú, de la misma manera, ama a tus padres. Implica también velar por su bienestar espiritual. Vas a orar por tus padres, vas a ayunar por tus padres, vas a interceder por tus padres, sean o no cristianos. Vas a instruirlos con paciencia, si es que estás más adelantado que ellos. Ay, papá, siempre con las mismas preguntas, ya aprende. No, con paciencia, con paciencia. Vas a velar por el bienestar emocional de tus padres. En ocasiones los hijos cargan de pesadas cargas a los padres. Se angustia una madre, díganme si no es cierto, las madres que están aquí, en ocasiones ya todo mundo durmiendo, excepto la madre, ¿cierto o no? Porque el hijo fulano no llega. Y ahí está la pobre madre, velando, sentada en su cama, esperando a que llegue el hijo. Y pues sí, el hijo se fue a la parranda y llegó a las 2, 3 de la mañana. Y cuando oye que entra el hijo y se va a su cuarto, a su recámara, la pobre madre se acuesta a dormir. Cuánto desgaste emocional en ocasiones los hijos le provocan a los padres, de verdad. Cuánto desgaste emocional. Cuida tu manera de hablarles o de dirigirte a ellos. Ayúdales, no seas tropiezo para ellos. ¿Para qué quieres esperarte hasta que tu padre o tu madre esté 3 metros bajo tierra y entonces si quieres llevarle flores? Ahora que los tienes, si es que los tienes, ámales, hónralos, obedéceles, ayúdales, fortalece sus manos. Por muy bonito que le arregle su lápida, cuando él ya esté ahí, ¿verdad?, reposando en esa tumba, aunque le mandes a hacer una casilla ahí de mármol bien labrado, de nada servirá
si tu padre y tu madre ya no lo disfrutarán? En vida, hermanos, en vida, honremos a nuestros padres. Hagamos una oración, por favor. ¿Qué mandamiento estamos viendo el día de hoy? Un mandamiento santo, justo y bueno. Y hay muchas cosas que tal vez nos faltaron enunciar, porque este mandamiento es muy profundo. Pero yo creo que con lo que hoy nos llevamos, con eso es necesario, suficiente para poder ver cada uno cómo han estimado o no a sus padres, a su padre, a su madre. Y por eso hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has dejado este mandamiento para su observancia de todos aquellos que somos hijos. Gracias por cada padre y por cada madre, Señor, que sin lugar a dudas han sido una bendición. Gracias, Señor. Pero ayúdanos a recompensar su esfuerzo, su fatiga, su cansancio, y ayúdanos a amarles como tú quieres que les amemos. Padre, y si en medio de nosotros hay quien tiene tal vez o ha tenido una mala actitud hacia su padre, hacia su madre, algún coraje, algún resentimiento por alguna situación añeja, Señor, Padre, que puedan sacar esa amargura del corazón, puedan restituir, pedir perdón a un padre, a una madre, los puedan amar, porque hoy hayan entendido que no le toca al hijo juzgar a un padre. Tú los juzgarás, pero no los hijos. Ayúdanos pues, llévanos por el buen camino, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.